Baruch Hashem, hoy estamos nuevamente en la ciudad de Cali, en la urbanización Canta Claro, en la casa de la varona Cilia. Como comunidad nos reunimos hoy a estudiar la Torá que nuestro Abba entregó en el monte del Sinai. Así que espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Esta parashá es una de las parashá más importantes, como les decía ahora, porque nos habla acerca del propósito de toda la Torá. No nos sirve la Torá si nosotros realmente no hacemos una introspección de ella en nuestra vida. La Torá no es para aprenderla de memoria. La Torá no es para endilgarle a otro qué hace y qué no hace. La Torá es para que nosotros aprendamos a qué, a vivirla. Y si eso lo logramos, entonces el método del Kadosh Baruj Hu se habrá cumplido en cada uno de nosotros. El método del Kadosh Baruj Hu y el método de Yeshua es el mismo. El Kadosh Baruj Hu llamó a una persona que no conocía bien, lo conocía bien, y empezó un proceso con él para restaurarlo y para que este hombre luego fuera llamado, ¿qué? El padre de la fe, digámoslo así. Pero también de eso, para que a partir de él se formara una nación. Y por eso Yeshua cuando llama de uno a uno. ¿Estamos bien hasta ahí? Así que el propósito del Kadosh Baruj Hu no es tratar grupos ni comunidades grandísimas, tratar solamente a usted y a mí de manera muy particular, porque la necesidad de cada uno de nosotros es diferente. Amén. Así que esta parashá, Baruch Hashem, por ella, porque nos permite a nosotros conocernos, entender quiénes somos y entender algo que muchas veces hemos hablado aquí, que ustedes han escuchado también en muchas comunidades religiosas, y es con relación al nacer de nuevo. En hebreo no se dice nacer de nuevo. En hebreo se dice Mazal Tov. ¿Ok? El Mazal Tov. Así que vamos a mirar, y eso que se traduce, buena suerte. Que tenga usted un buen destino. Amén. Entonces, hoy vamos a mirar qué fue lo que pasó con Abraham. Y seguramente tendrá una relación muy estrecha con lo que ha pasado con cada persona. Ya leímos la Torá, Baruch Hashem. Así que la parashá de hoy, la sección de hoy es Led Leja. Entonces vamos a mirar varias cosas que tienen estas letras. La primera cosa, aquí hay un simbolismo hebreo que nos permite entender el propósito de esa parashá y que ustedes de pronto ya la han escuchado. Amén. Vamos a ahondar un poquito más en ella. La primera cosa que vemos en esta parashá es, la parashá Led Leja, ¿qué es lo que significa para empezar? ¿Qué me ayuda? Vete por ti. Otros, vete para ti. Va siempre vete, sal, es decir, tiene una acción. La Torá no es de qué, de quedarse usted ahí meditando. La Torá es de qué, de hacer. Israel, que es un código, y ese código se fundamenta en hacer la Torá, así no la entendamos. Hay gente que entra en un concepto y en una pugna entre hacer o no hacer Torah. Pero lo que el Creador estableció es que es pueblo de Israel aquel que está en el monte del Sinai y hace que un pacto, una alianza con el Creador de hacer, aunque cuando no lo entendamos completamente la Torah, aún así la hacemos. Amén. Entonces, vamos a mirar porque la parashá le dice a Abraham, sal de tu casa, ¿se acuerda? ¿Qué más dice? De tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré, no tan duro varón, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti que una nación grande. Entonces, ¿cómo se ha enseñado eso? Que le dijeron a Abraham, sálgase donde está viviendo y váyase para Canaán, ¿verdad? Y allí el Creador le dará una nación grande. Esa es la parte literal de la Torá. Y ustedes saben que ese es el fundamento de toda la historia de la Torá. ¿Por qué? Porque a partir de Abraham es que se empieza a establecer que el pueblo de Israel como tal. Recordando siempre que Abraham no era israelita. Recordando que era un Goyim. Que él viene de ¿dónde? De Ur de los Caldeos. ¿Estamos bien? De la Mesopotamia en su momento. Si vamos un poquito más atrás, estaríamos hablando de la parte sumeria, la primera civilización que existe. Amén. Primera civilización organizada como tal. Entonces, Abraham, para que entendamos, era una persona, dice el Midrash, que él al principio pensaba que
todo lo que reinaba, lo que había creado el universo era el sol. Y entonces empezó a adorar ¿qué? Al sol. Ustedes han visto, leyeron el Midrash. Y luego cuando llegó la noche dijo, ah no, el sol muere aquí, empieza ¿qué? La noche. Y empezó a adorar ¿qué? La noche, porque dijo, este es el que os creó todo. Pero al otro día pasó la noche, pasó la luna y lo volvió otra vez ¿qué? El sol. Dijo, bueno, ni el sol ni la luna, entonces tiene que haber un ser superior que haya creado ¿a quién? Al sol y a la luna. Y dice que esa es una de las partes importantes por las cuales las características que hizo que el Creador empezara ¿qué? A fijarse en quién, en Abraham. Amén. Estoy hablando de una parte histórica. Pero cuando lo llama a él, es en la parte, vamos a ir más de la primaria, un poquito más al bachillerato, vamos a mirar qué es lo que realmente quiere decir. Les decía a ustedes ahora que esta Torah, la Torah del Creador, no sirve si usted no hace una introspección de su vida, si usted no genera conciencia de vida. Y esta paracha es para eso. No es de tener títulos colgados, ¿verdad? No es de hablar, el servicio al Creador no es de orar y que la gente se caiga al piso, porque hay mucha gente que va a las comunidades esperando si se van a caer o no. Aquí cuando muchas veces han venido y han recibido rezos, han visto personas que se paran. A mí no me tumban como si eso fuera el sentido práctico del asunto. El sentido práctico es orar y que el Creador ¿qué? Se glorifique dependiendo de la necesidad de cada quien. Entonces, yo quiero que abran un poquito la mente porque hay términos que vamos a utilizar hoy y que las personas seguramente no las tienen claras. Y es que Abraham, recuerden, el padre de Abraham, ¿cómo se llama? Terah. ¿Y cuál era la función de Terah? Era un astrólogo. Recuerda que en Ur de los Caldeos, ¿qué hacían ellos? Ellos eran la panacea, digámoslo así, ¿de qué? De la astrología y de la astronomía. Ellos se fijaban mucho ¿qué? En los astros para programar sus cultivos, para programar todas sus decisiones basadas en ¿qué? En la parte astrológica. Entonces, por eso el Creador cuando habla con Abraham, le habla en términos que él lo entienda. Cuando él le dice, sal de tu casa, no le está hablando de la casa solamente donde él estaba viviendo. Exacto, no era la parte física y por eso yo quiero que entendamos qué es lo que estaba pasando hoy. Amén. Y para empezar yo quiero que analicemos un poco las letras hebreas. Esta es una Lamed y esta es una Jaf. Otra Lamed y otra ¿qué? Otra Jaf. Primera interpretación sencilla. Una parte masculina y una parte femenina. ¿Estamos bien esta vida? Baruch Hashem. La segunda cosa es que las letras que tenemos aquí, una es la más larga, la más grande que hay. Mire, si esta es la manera como se escriben las letras, es una Lamed. Todas las letras, si hacemos una bet aquí, una bet, se van a dar cuenta que esta sobresale por las demás de la línea. ¿Estamos bien? Y que casualmente, justamente a la letra Jaf le pasa lo mismo, pero hacia abajo. Miren que la letra Jaf, que es esta, pero Sofit, que va al final. ¿Cómo se escribe? Se escribe de esta manera. Y pasa de la línea. ¿Estamos bien hasta aquí? Pasa del sendero de la parte de abajo. ¿Estamos bien hasta allí? Esta, ¿qué nos quiere decir entonces? Que la Lamed nos habla del mundo superior y la Jaf nos está hablando aquí del mundo ¿qué? Inferior. También nos está hablando a nosotros de aquella parte positiva y de aquella parte ¿qué? Negativa. ¿Estamos bien hasta allí? En otras palabras, cuando el Creador le está hablando de la introspección que debe hacer, de la introspección que tiene que hacer Abraham, ¿qué es? Piensa en las cosas positivas que usted tiene, pero también piensa en ¿qué? En las cosas negativas para que usted se encuentre a sí mismo. Y aquí va la clave de la parashá. Escuchen bien esto, porque muchas personas llevan años aprendiendo Torah, años yendo a alguna comunidad religiosa, pero sus vidas siguen siendo las mismas. Porque nunca han querido las personas hacer esa introspección, ese análisis de conciencia. ¿Qué es lo que el Creador desea? Que usted sea un hombre ¿qué? Ishtam, un hombre que completo. ¿Y qué es un hombre completo?
aquella persona que es feliz, aquella persona que se siente que en shalom, sin importar la condición financiera o material que tenga, si tiene o no tiene bienes, ¿me hago entender? Sino que aprende a tener ¿qué? Paz, vivir ¿qué? En tranquilidad. Y eso no es tan fácil de obtener hoy día. Con tanto estrés y con tantas necesidades de las personas, con tantos problemas que hay, a veces no es fácil poder ¿qué? Entender cómo funcionan las cosas. Y a veces eso afecta a las personas y afecta la relación de unos para con otros. ¿Está claro hasta allí? Hay personas que cuando usted va al médico, el médico le dice, usted está estresado, usted está estresado. Y a veces el médico, sin ser psicólogo, tiene que empezar a dar clases de psicología para que la gente ¿qué? Se pueda sanar. Entonces la paracha nos está hablando justamente de esas dos cosas, pero hay algo más. Escuchen bien, le está hablando a Abraham de lo siguiente. ¿Qué es el Maxal? Así es que es Maxal. Les vamos a explicar lo que es el Maxal y por qué el Creador le habla a Abraham acerca del Lel Lejá. Vete para ti. ¿Qué es el Maxal? La palabra Maxal también en hebreo significa constelación. Es una palabra que utilizan hoy día en Israel, que es buena suerte, o lo que llamamos nosotros que el destino. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿de qué estamos hablando para que no se vayan a asustar? Estamos hablando es de la posición que tenga una estrella o un cúmulo de estrellas a la hora de nacer. Ahora sí, la posición que tenga una estrella o una constelación el día en que usted nace y en la hora que usted nace. Nos guste o no, es así. Porque el Creador en esta vez estableció a unos astros que son los que dominan esta tierra. Les guste o no, el sol sale de día y la luna de noche. Yo no quiero que salga la luna. Usted puede colocar carteles ahí. Puede hacer huelgas de hambre, pero la luna siempre va a salir. Yo no quiero que salga el sol, pero el sol va a salir. Y así no quiera, arriba va a haber unas constelaciones. Y esta es la situación importante. Abraham nació bajo unas constelaciones donde él, escuchen bien, sabía que no podía tener hijos con Sara. Porque el problema no era de quién, de Abraham, sino que el problema era de quién, de Sarai. En el capítulo 15 del Bereshit, usted puede darse cuenta allí, ahora lo vamos a mirar, que él le dice al Creador, yo sé que voy a tener hijos de quién, de Eliezer. Bereshit capítulo 15, verso 2. Respondió Abraham. Barejud de Yahvé Hamebora. Respondió Abraham, Adón Yahweh, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer el Damaseno. Como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Abraham estaba hablando de cosas que eran ciertas. En la carta natal de Abraham no iba a tener ¿qué? Hijos. Y les he enseñado a través de la Torá que toda la información de su destino está en su cuerpo. ¿Cuántos hijos va a tener usted? Y les he explicado cómo se hace. ¿De qué nos está hablando? De tres cosas nos está hablando la Torá con relación a quién, Abraham. Y por eso vamos a relacionar esto con las palabras que el Creador le dijo a Abraham. Y nos está hablando, escuchen bien, número uno, que es el proceso que la gente tiene que hacer para poder ¿qué? Tener conciencia de la Torá. Y vamos a explicarlo de esta manera. Lo que ya ustedes conocen con la parte derecha, ¿se acuerdan? Con la parte central, que son las tres columnas, y con la parte ¿qué? Izquierda. Todo este mundo funciona de esa manera. ¿Qué es la parte derecha? El día en que usted nace, hay un ¿qué? Hay un sol, y ese sol le dice cuál es ¿qué? Su casa astrológica. Le dice además de eso, cuáles son sus características. Pero también le dice a usted cuál es su contrario. Y en la parte contraria aparece ¿qué? Un signo que es la luna. Y este signo justamente es 7 casas después de 7 casas después de esta. No son 6. No son 5, ¿son cuántas? 7. Pero este representa la parte ¿qué? Negativa. Entonces, pero hay también una parte ¿qué? Central. ¿Cómo así? ¿Cómo funciona eso? Y entonces hablamos, en la parte astrológica se habla de que del signo suyo,
Pero también hay un ¿qué? Un ascendente y un ¿qué? Un descendente. El signo suyo es dónde está el sol en el momento de nacer, es su casa astral. Pero el día, la hora en la cual usted nació, aparece ¿qué? Lo que se conoce como el ascendente. Y este negativo sería ¿qué? El descendente. Entonces, hemos dicho lo siguiente. La parte ascendente, escuchen bien, la parte ascendente es la posición que tenía que un planeta en el momento en que usted ¿qué? Nació. La casa astrológica es donde aparece ¿qué? El sol, que es a la cual usted pertenece, que es siempre de ¿cuántos días? Más o menos de 20 y pico de días, casi 30 días. Y la luna es donde se encuentra 7 casas, como dijimos, 7 casas después, donde aparece el descendente, que es su parte ¿qué? Negativa o su contrario. ¿Cómo nace esto para que las personas lo puedan entender? El año tiene 360, es una circunferencia de 360 grados. Y lo que se hace simplemente es dividir esto ¿cuántas veces? 12 veces. ¿Está claro eso? Si yo cojo 2 y lo multiplico por 5 grados, me da 60. Entonces, cada espacio que hay aquí es de 5 grados. Y van de los primeros días de nacimiento. Por ejemplo, todas las personas que nacieron, hablemos de un caso específico que quiero sentir. El signo de Tauro. Solamente voy a hablar de ese signo. El signo de Tauro corresponde más o menos entre la fecha, a ver, yo por aquí la pude buscar. Tauro va desde el 21 de abril al 20 o el 22 de mayo más o menos. Todas las personas que nacieron en esta época, en este mes, corresponderían ¿a qué? A Tauro. ¿Estamos bien hasta allí? Pero hay algo interesante. ¿Y qué cosa es? Aquí aparecería entonces ¿qué? El sol. ¿Estamos bien? Pero la línea que divide la circunferencia, esto es lo que determina que el ascendente. Y ese ascendente, digamos que cayó en la casa de Leo. Voy a poner aquí Leo. Y el contrario de él son 7 casas. Entonces miren, de acuerdo a las manecillas del reloj serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces le tocó aquí la luna. Este sería descendente, que es la parte contrario o lo que le falta a quién, a Tauro, para hacer ¿qué? Completo. Les voy a explicarle qué es lo que el Creador quiere que entendamos cuando le dice a Abraham, sal de tu casa. Que es lo mismo que Yeshua le dijo a Nicodemo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y vamos a leerlo, está en Yohanan capítulo 3, verso del 1 al 4. Para que entendamos qué es lo que la Torah nos dice. Y esto es muy importante porque hay muchas personas que dicen, yo no creo en la astrología. Aquí no estamos enseñando astrología, estamos enseñando es que Torah. Aquí no me vaya a preguntar qué me va a ir mañana porque eso no es de Torah. Lo que sí se debe conocer ustedes, quién es usted, cuáles son sus características, sus perfiles para saber hasta qué punto puede llegar, qué cosas debe corregir y qué cosas no debe corregir. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Elohim con él. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Sigo? Hasta ahí. Aquí dice que nacer de arriba. Nacer de arriba. Muy bien, Baruch Hashem. Estamos entendiendo lo que dice Yeshua y lo que dice la Torah. Lo que responde Nicodemo no fue, ¿quién quiere nacer de nuevo? No, eso no es lo que estaba respondiendo Nicodemo. Nicodemo estaba respondiendo de acuerdo a qué? A la Torah. Cuando Yeshua le dijo, te es necesario nacer de nuevo, no estaba diciéndoles, levante la mano el que quiere ser otra persona. No está hablando de eso. Está hablando de un proceso que hay que hacer en el mundo espiritual, basado, escuchen bien, en su manera de cambiar, su manera de vivir, que eso, cuando usted lo hace, cuando genera conciencia y cambia su manera de vivir, escuchen bien, aún dice la Torah y los libros de Hebreos, que aún las marcas de su cuerpo cambian. Usted nació con una línea donde le iba a ir mal y empezó a cambiar Torah, a hacer Torah, la línea de su mano, lo que sea, cambia. Su aspecto cambia. Entonces, vamos a hablar de este tema. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vamos a hablar de un Tauro. Las características de un Tauro.
para que comprendan por qué a veces es difícil que la gente cambie. Porque mucha gente sabe Torah más que nosotros. A veces he hablado con gente que se la sabe de memoria, pero resulta que no hacen la Torah. Hablan de la Torah y comen cochino, comen cerdo. Mezclan la carne con el queso. No comen comida kosher, porque mal le enseñaron a que no se preocupe, que si oramos todo queda limpio. Eso no es cierto, porque los animales que no son kosher son híbridos. Y el Creador dijo, no coman de esos animales. El tema con relación a Caifás, cuando se le dijo, mata y come, él vio en un talit animales que eran impuros. Pero el propósito no era de que comiera, el propósito era que él entendiera que podía ir donde el centurión a llevar, ¿qué? La Torah. Porque en ese tiempo, el pueblo hebreo, pueblo yahudí, no se mezclaba con el pueblo goyín. Y el centurión era un goyín, entonces no podía entrar a la casa de un goyín. Eso es lo que quería enseñar el Creador, no lo que han enseñado los líderes de comunidades religiosas. Teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de las características del uno y del otro para que comprendan qué es lo que hay que hacer. Amén. Amén. Vamos a mirar cómo es un Tauro. El Tauro, por ejemplo, es una persona, la base de la casa astral de Tauro. Tauro es tierra. Entonces la parte importante para un Tauro es yo tengo. Todo se mueve en base a ¿qué? Al tener, a la estabilidad que se genera. Entonces un Tauro, la parte positiva de un Tauro es una persona que es afectuosa, es estable, es imperturbable, es tenaz y es sensual. Que voy a ponerlo aquí, vamos a ver si me ayudan. Imperturbable. Sí, exacto. La estabilidad para él es muy importante. Vamos a mirar la parte negativa de un Tauro para que ustedes vayan mirando cómo las personas cambian en un sentido. ¿Qué es la parte negativa de un Tauro? Es una persona que es brutal. ¿Me entienden cuando digo brutal? Que cuando habla a veces rompe, a veces ofende, es muy directo. Es lento en algunas cosas, es materialista. Cuando hablo de materialista es que mira mucho la parte ¿qué? Del dinero. Es terco. Es obstinado, es posesivo y es tedioso. ¿Qué es ser una persona tediosa? Que a veces aburre. Cuando se pone cerrado en algo, entonces uno dice, ay, otra vez va a empezar con lo mismo. Una persona tediosa. Aquí no hay no estoy hablando con nadie se mire, aquí no hay ningún Tauro. Estoy simplemente enseñando. Pero resulta que esta persona, entonces el Tauro de por sí, en la parte negativa, que es la parte material, no es tan dado a ¿qué? A invertir, no. Eso es como más moderado para eso. Pero resulta, escuchen bien, esta es la base de cuando él nace. Perdón, de la casa astral en la cual corresponde. Pero resulta que su ascendente es Leo. ¿Y Leo qué significa el ascendente? La manera como yo me proyecto ante quién, ante los demás. Entonces ya no se va a proyectar. ¿Qué es un Leo? Vamos a poner aquí con otro color el Leo. Y el ascendente de él es el ascendente. ¿Hasta ahí vamos bien? El ascendente es un Leo. ¿Y qué es un Leo? El Leo ya no es tierra. ¿El Leo qué es? Fuego. Entonces el Leo es una persona que le gustan los lujos. El Leo es una persona ardiente. El Leo, a ver qué más es una persona que tiene don de mando. Digamos así, es un líder. Le gusta mucho cuidar su aspecto físico. Los Leos les gusta mucho la parte, cuidarse, la vanidad. Entonces, esa parte, exacto. La parte importante una cosa interesante. El Leo, para él lo más importante es yo hago. Tauro es yo tengo, pero Leo es yo hago. Por eso usted nunca va a ver a un Leo quieto. En una reunión, el que más habla, ¿quién va a ser? Es un Leo. Entonces, el Leo es creativo, es elegante, es noble y también es valiente. Pero ¿cuál es la parte negativa del Leo? Es soberbio, es dominante, es dramático. Si le duele una cosita, ¡oh! No se mueve más. Es exhibicionista, ¿se acuerdan? Hemos explicado varias veces. Es prepotente. Pero quiero que comprendan esto. Vamos a unir esta parte, que es lo que realmente sucede. Entonces, este Tauro, que es materialista, que es tenaz, que es afectuoso, que tiene esta negatividad, tiene un ascendente de Leo, y entonces él empieza a funcionar ¿qué? Con base en lo que él se proyecta, y esta se queda como una especie como de ¿qué? De pasta, ¿me hago entender?
Entonces, ¿cuáles son las situaciones que se dan con una persona Tauro con ascendente Leo? Por decir algo. Es una persona, escuchen bien, que es obstinado, que es vanidoso, que no le importa a veces el otro, sino que voy a yo. Y es obstinado, y escúchenme bien, él le interesa mantener, ¿qué? Escuchen bien, mantener su estatus, mantener, ¿qué? Sus éxitos, mantener su trabajo, mantener su profesión, y lucha por eso. Pero ¿qué hay más del Leo en la parte negativa de un Tauro con ascendente Leo? Que, escuchen, es esclavo del trabajo. Tauro ascendente, ¿qué? Leo. Es una persona que todo el tiempo está metida, ¿qué? En el trabajo porque quiere sostener esta parte de acá. Y aun cuando el Tauro es un poco tacaño, el Leo no lo es. Entonces usted ve a un Tauro a veces, ¿qué? Invirtiendo dinero para mantener sus lujos que le da o que le exige ¿quién? Su ascendente. ¿Me están comprendiendo hasta allí? Eso es lo que el creador y ese tipo de personas son las que, y no solamente es, así sucede con todas las demás personas. Por ejemplo, puede haber una persona Aries con ascendente Tauro, o puede haber una Aries con ascendente Géminis. Entonces, eso, de esa manera se van ¿qué? Intercalando unos con otros y así son las personalidades, los guste o no, es así. ¿Cuál es el problema de estas personas? Que su descendente, digamos, escuchen bien, su descendente es todo lo contrario a lo que este signo es. ¿Es lo que le falta o es aquello que le molesta del otro? Entonces, por ejemplo, a un Leo le puede irritar a alguien que no sea, digamos así, competente. Que le diga hay que hacer esto y de pronto que no le guste el trabajo. ¿Va a chocar con quién? Con esa persona que es ascendente Leo, así sea que un Tauro. Y es esa la parte, escuche bien, que hay que corregir. Y a eso es que nosotros venimos. A corregir aquella cosa, escuchen bien, que me domina a mí, pero que me impide cambiar. Y la gente normalmente no sabe esto, no entiende eso, no les interesa esto. Y muchas personas buscan del Creador sin siquiera saber cómo son. Y entonces usted les habla de la Torah y la Torah no. Porque estoy pensando más en lo que yo hago o en lo que yo tengo que es decir, en el tener más que en qué, que en el ser. Y por eso es tan importante esta parashá, porque esta parashá te está hablando de quién, de restaurar el qué, el ser. ¿Estamos bien? En otras palabras, usted tiene que preocuparse ahora por su contrario. ¿Hasta ahí estamos claros? Y esa es la parte que a la gente no le gusta. Ahora van a entender por qué Yeshua decía que aquel que lo quiera seguir tiene que llevar ¿qué? Su yugo, su propio yugo. Y lo van a entender en la manera como actuó esta Torah y este trabajo que el Creador hizo con ¿quién? Con Abraham. Voy a explicarle. Las personas que viven normal así, sin tener en cuenta el ser, sino simplemente el tener, que se ubican solamente en su profesión, que se ubican para sus actividades cotidianas, que trabajan solamente para pensar en su bienestar, no están pensando en el ser o en la parte del alma, sino simplemente en su qué, en su parte ego, en su parte material que le genera confort. Nada de la parte espiritual. ¿Qué pasa cuando yo sigo viviendo bajo ese concepto? Que normalmente es lo que sucede con todas las personas de este mundo. ¿Estamos bien? Y cuando es regida por los astros, entonces yo me pierdo de cosas importantes para mi vida. Por ejemplo, vamos a hablar de qué pasó con Abraham cuando él no se dejó guiar por el Creador, sino por su instinto, por sus actividades. ¿Les parece? Miren, número 1. Esta palabra está dicha, aquí aparecen unos, no sé si alcancen ustedes ahí a ver, pero aquí aparecen los Nekubot, yo le hago bien esta Lamex. Led Leham. Voy a explicarles un poquito lo que significan estas letras. Recuerden que cuando se creó el universo, aparecía solamente un solo puntico, que luego él se transformó en 3 punticos, ¿se acuerdan? Entonces la manera como se ordenan ellas tiene un valor gemátrico. Por ejemplo, ¿qué letra es esta? Un segol, es una E que, una E corta, es un ¿qué? Un segol. Y gemátricamente un segol vale 30. Es decir, cada puntico vale ¿cuánto? Vale 10.
Esa es una Sheva, que es una E más corta que la anterior, ¿está bien? Se llama ¿qué? Una Sheva. ¿Y la Sheva vale cuánto? Esta es otra Sheva, otra E, vale 20, y esta es una Kamash, y esta es una A larga, y la A larga vale 16. Entonces, si yo sumo esto, ¿cuánto me da? 86. Como Abraham siguió por la parte simplemente física, sin tener en cuenta el ser, sino el hacer, tuvo un hijo a los 86 años. Y aunque ese niño era el primogénito, porque ese fue el primogénito de él, fue un niño que, si ustedes lo ven con la Torá, no fue un niño que tuviera ¿qué? La bendición de ¿quién? Del Creador. Porque el Creador le dijo a él que la bendición sería ¿con quién? Con Yishat, si pensaba en el ser, en la parte ¿qué? Espiritual de corregir ¿qué? De corregir su maxal. Pero él no le interesó. Como muchas personas del otro lado no les interesan las cosas de la Torá, entonces su vida será guiada ¿por quién? Por la naturaleza, por lo que manda en este mundo. Recuerden que el 86 es la gematría de la palabra naturaleza. Naturaleza, exacto. ¿Cómo describe naturaleza en hebreo? Hateva. ¿Cuánto suma esto? Hateva, ¿estamos bien? ¿Vale cuánto? Vale 86. Y es allí cuando la gente dice, ¿por qué me fue mal en esto? ¿Por qué no tomé el camino correcto? Si yo hubiera sabido esto de la Torá, yo no me hubiera casado con tal, no hubiera tenido esto, no hubiera tenido aquello, no hubiera pasado tal cosa. Pero es ¿por qué? Porque usted se preocupó no por las cosas de la Torá, sino por vivir su vida de manera material, pensando, escúcheme bien, en el paradigma que nos ha metido en este mundo, ¿quién? Babel, de la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Que era un poder idolátrico, un poder de culto, donde se apartaban en sus parámetros a todo lo que la Torá decía, a todo lo que el Creador quería. Y ese paradigma nos lo han montado a todas las personas. Usted tiene que ser rico, quiéralo o no lo quiera, tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que trabajar y tener dinero, etcétera, etcétera. Y toda la gente, todos los días, marchamos hacia aquí, hacia el trabajo. Miren, póngase usted a mirar su itinerario, su rutina y es la misma todos los días. Y así se maneja ¿qué? El mundo. Y cuando se quiere manejar una pandemia, entonces los medios ya que ustedes conocen, los laboratorios, los medios de comunicación y demás, generan ¿qué? Una pandemia. Porque quieren ahorita ¿qué? Limitar la población y además de eso generar riqueza y cambiar la estructura del mundo, porque en el año 2030 va a haber ¿qué? Una sola ¿qué? Nación, ya no van a haber fronteras y demás. Pero ¿cómo lo mueven? Los grupos que dirigen este mundo. ¿Que dónde nacieron? En la torre de ¿qué? De Babel. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, por esa razón es que Abraham tiene ¿a quién? A Ismael. ¿A qué edad? A los 86. Pero Ismael, escúchenme, no fue el de la Vera Jo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? A Agar le presenta en 3 Malach, ¿no? Sí. Y le dicen cómo va a ser él. Que sí. La bendición no va a estar sobre Ismael. Ajá. Que él le va a gustar la casa. Y que iba a robar. Todas esas cosas se le dicen. El bienestar de él vendría por causa de su lucha. Y eso es lo que ha pasado con los árabes. Ustedes han visto que se matan uno entre otros, los cusitas con los sunitas, por ejemplo. Y son de la misma línea. Son árabes, pero no se quieren. Los kurdos pelean por etnias. ¿Estamos bien? Y ahí va, y usted los va a tener ahí toda la vida, van a ser así. Ahora dice la Torá, vete de tu tierra, en hebreo, ¿cómo se lee, varón? ¿Le qué? Mearceja. ¿Cuánto vale eso, esa palabra? 351. Escuchen bien lo que pasa. Ismael, ¿cómo escribe Ismael? Ismael, ¿cuánto vale? ¿Y cuánto vale el Leja, varón? Sí. ¿Y lo que usted leyó, vete de tu qué? ¿Sí? Vete a la tierra. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale este? ¿400 qué? ¿Y cuánto vale este?
Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el Creador a Abraham? Abraham, si usted sigue por ahí, va a terminar que es mal. Venga a quién. Salga de esta parte natural que usted ha vivido siempre. ¿A qué? Mire que vale igual. A la tierra que yo te voy a qué. A mostrar. ¿Estamos bien? Y si yo hago esta comparación con la última letra, Led Leja, la palabra salga del Led para que llegue a Lejat. ¿Qué es la parte de Lejat? Hak Sofit, ¿cuánto vale? 500. Bueno, voy a explicar esto para que aprendan la Sofit. La última letra hebrea, ¿cuál es? ¿Y vale cuánto? Y la primera Sofit, ¿cuál es? La Jaf. Y esta Jaf ya valdría ¿cuánto? La segunda letra Sofit, ¿cuál es? La primera, la Mem. Creo que la Mem antes de la Nun. ¿O no? Ah. Entonces la Mem vale ¿cuánto? 600. ¿Y cuánto vale la Nun Sofit? 700. Así es que se van haciendo ¿qué? La letra Sofit. Amén. Entonces, si yo a esta letra Sofit, la Hak Sofit, que es esta, le sumo los 451, ¿me da cuánto? 951. Y 951 es esta palabra, Shema Israel. ¿Cuánto vale esto? 900, ¿qué? 51. Es decir, salga del mundo de ¿qué? Del mundo del Elohim, del mundo natural, y venga a ¿qué? Al mundo del Creador. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Lo has mirado así? Barújase. Es correcto, él tuvo a Ismael a los 86 años. ¿Pero por qué? Porque no se guió por la Torah. ¿Estamos bien? Porque hay gente que sabe la Torah, se le dice en la Torah. De hecho, muchos jajanos, muchos sabios llaman a esa Torah la obstinación del hombre. Porque no es que no haya Torah, aquí está la Torah. Sino que la gente no quiere hacer la Torah. Algunas cosas las hacen, pero a otras cosas no. Y usted le puede decir lo que quiera y no. Amén, dicen, pero no lo hacen. ¿Sí o no? Y a veces hasta dicen que aleluya. ¿Y por qué en las comunidades no se enseña Torah? Porque es más fácil decir amén y aleluya que enseñarles Torah. Porque cuando la gente aprende Torah, ya no va a ser fácil que los manejen y los manipulen. ¿Estamos bien hasta ahí? Las contradicciones que hay. Yo he visto en internet líderes que supuestamente sanan con un palo. Gente que sana tirando una manguera agua. Otro escuché los chicles. O un balón de fútbol. O un zapato. ¿Qué es eso? Una locura. Eso no es de Torah. Eso no tiene nada que ver con la Torah. Eso es del falso profeta. Cuando usted aprende Torah, aprende a vivir. Y por eso Yeshua decía que él buscaba adoradores en espíritu y en verdad. Que tuvieran Torah. Que dijeran aleluya, pero que supiera cómo se escribe aleluya. ¿A quién se refiere? ¿Y qué es lo que significa? Amén. Entonces, nacer de nuevo no es levantar la mano y decir, yo quiero nacer de nuevo, salir adelante y seguir delinquiendo, haciendo lo que antes hacía, pero ahora con un ropaje, ¿verdad? Y con una, ¿qué? Una Torah bajo el brazo. ¿Para qué? Para recriminar a otros y no hacer la Torah. De eso no se trata. No es eso lo que el Creador le está enseñando a quién. A Abraham. Abraham cambia el Matzapto de él cuando él hace la Brimilá, que es el pacto que ya él se une al Creador. Vamos despacio. ¿No? Pero se habla de que... Vamos bien, pero por ejemplo, Baruch Hashem. Cambia el Matzapto cuando se le cambia también el nombre. Vamos despacio, Baruch Hashem. Vamos despacio. En el versículo 5 justo ahí. Vamos a mirar todos los elementos que ustedes me han dado que son así. Entonces resulta que cuando usted nació, ya entendemos esto, ¿verdad? Entonces el día que usted nació, ay, tan lindo el nombre, voy a ponerle María Azucena. Entonces sucede que a usted le colocaron un nombre. Y ese nombre no fue casualidad.
La mamá le quería colocar un nombre, allá el cura le puso otro, hace muchos años. Ese nombre que le puso el cura, ese era el nombre que lo identificaba a usted con lo que les expliqué ahora, con el planeta en que estaba, con la casa astrológica que estaba y con su contraparte. Por eso es que la pareja que usted tiene es justamente, debe ser lo contrario a usted. ¿Me están entendiendo la idea? Pero ¿qué es lo que la gente busca? Yo busco una persona que sea afín a mí. Es incorrecto. Ay, tenemos una relación tan bonita. Nos gusta el color azul a ambos. Ambos comemos lo mismo, pollo. Un ejemplo. Y supuestamente comparten los mismos gustos. Esa relación está condenada ¿a qué? A morir. 3, 4 años ya. Y los mismos se hartan de lo mismo. El Creador estableció un positivo y un negativo para que haya ¿qué? Luz. Para que sopesen, que eso está dado inclusive en la información astrológica. Entonces usted se encuentra con una pareja donde el uno es alto y la otra es chiquitica. ¿No han visto? Me dice, uy, pero y ven, así funciona. ¿Y son qué? Felices. La mujer bonita y el hombre feito. Y los hijos salen bonitos. Sí, sí. Dos mujeres, dos personas bonitas y los hijos están todos feitos. ¿Y yo, ¿esto por qué? Dos gorditos y el niño sale flaco. ¿Están entendiendo la idea? Así es que funcionan las cosas. Entonces el complemento de la esposa tiene que ser su contrario. Y en las notarías, mirando yo las estadísticas de las personas, ¿por qué se separan? En la información que presentan los notarios es que la mayoría de la gente se separan por, escuchen bien la razón, cuáles caracteres distintos. Entonces, ¿por qué? Por diferencia de qué? De caracteres. Y eso es lo que realmente funciona. Cuando somos dos, ¿qué? Dos personas diferentes que nos complementamos, porque recuerden que el descendente es lo que a mí me falta. O aquello que a mí me molesta, pero que está presente en el otro. Entonces su esposa es demasiado desordenada. ¿Y usted es ordenado? O al contrario, que es un poquito desordenadito, de pronto la esposa es muy ordenada. Esa es la idea, ir corrigiendo. La idea de fondo es que nosotros aprendamos a ¿qué? A corregirnos. Y vamos a mirar el caso de ¿quién? De Abraham. ¿Qué fue lo primero que le dijo el Creador a Abraham? Escúcheme bien, 4 palabras. Le dijo, sal de tu país, de tu parentela. A ver, dice de tu casa. ¿Y de la casa de quién? De tu padre. ¿Qué es la parentela? Aquí. La parentela, ¿qué es? La información astrológica. Porque viene de quién? En la parte astrológica, en la parte que espiritual y en la parte física, lo que usted acaba de decir, que es la parte ¿qué? Genética. Voy a explicar esta parte genética. Si yo mirara, hablando de este caso que estamos hablando de los Tauros, ¿dónde se afectan los Tauros? Escuchen bien. Físicamente, un Tauro se afecta en la garganta, un Tauro se afecta en los órganos de la garganta, sobre todo en el cuello. ¿Por qué? Porque esa es la parte sensible del Tauro. Usted coja un Tauro y sobre la parte de acá y son ¿qué? Sensibles. Ay, no me... Son sensibles en esa parte, pero también, si no cumplen la Torah, es en la parte donde se van a ¿qué? Afectar, y por eso los Tauros, muchos de ellos sufren de tiroides. Cada signo, cada persona, tiene un órgano del cuerpo que se afecta. Si no se cumple Torah, lo explicamos hace tiempos. No, en los signos, ¿cómo están? Ok. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Siempre que la persona corta con esa información genética es cuando cumple ¿qué? Torah. Porque es cortar. Pero normalmente la gente no hace eso. Y entonces el abuelo tenía cáncer, el papá tenía cáncer, el hijo tiene. El tatarabuelo tenía diabetes, el abuelo diabetes, el papá diabetes y el hijo. De la casa de quién? De tu padre. Escuchen bien, esa es la herencia espiritual del padre o de los padres. Cuando los hijos viven con los padres o bajo la tutela de los padres, escúchenme, no tienen bendición. Vuelvo a repetirle, porque es lo tradicional. Yo escuché hace tiempo
una pareja en la que Gilá hace muchos años, donde eran pareja. Yo le decía, y si ustedes ya se casaron, ¿por qué no viven en un apartamento? ¿Por qué no viven, bueno, un cuarto aunque sea? Yo, no, varón, escuche. Lo que pasa es que sacaba la calculadora, ¿no? Los gastos, Él tenía una manera de vivir, por decir algo, le gustaba comprarse lo último en tecnología, se salió un iPad, entonces, el iPad. Y si iba a vivir con la esposa, pues no iba a poder comprarse ¿qué? El iPad, porque hay que pagar arriendo, comer y demás. Entonces el iPad costaba $1.000.000, 2 millones, qué sé yo. Entonces no iba a poder darse ¿qué? Esos lujos. Entonces, ¿qué hacía? Él vivía ¿con quién? Con el papá y la mamá. Y ella vivía ¿con quién? Con el papá y la mamá. Y unos días se iba a quedar donde el papá, donde los suegros, y de pronto él se iba a quedar donde los suegros. Eso no es una relación de Torah. Y no hay ahí ¿qué? Berajot. Y yo recuerdo que una vez que tocó hablar del tema de manera directa, porque a veces he sido un poquito directo cuando enseño, no es la primera vez ni son con ustedes, eso no está bien, varón, así. Y se incomodaron, pero eso es lo que está diciendo la Torah. ¿Salga de qué? ¿De la casa de quién? De tus padres. ¿Estamos bien? Tienen que ser independientes. Tienen que tener que solucionar sus propios problemas. Para que usted no viva bajo quién, bajo la tutela o la verajot de quién, de sus padres, porque ellos se iniciaron bajo otros principios, bajo otros preceptos, bajo otra información astrológica, bajo otra cobertura. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, cuando usted aprueba esas relaciones donde su hijo o su hija viven junto con usted, porque pobrecito, usted le está haciendo un daño, un mal a sus hijos. Llámese como se llame, pastor, líder, rabino, lo que sea, no es de la Torah. Como Torah tiene que decirle. Por eso la Torah dice que cuando el hombre consigue ¿qué? Esposa, ¿qué tiene que hacer? ¿Salir de dónde? De su casa. Entonces, vamos a mirar qué pasó entonces con Abraham, ¿les parece? Y lo primero que el Creador le dijo a Abraham es sal. ¿Y qué hizo Abraham? Se quedó en la casa, ¿verdad? Yo yo el próximo año, yo mejor organizo y yo el próximo año me voy, tranquilo. ¿El qué hizo? Salió. El Eterno le dice a usted, hay que hacer esto. Usted dice, claro, ahí voy. Usted no dice eso. No, pero, ¿cómo así? El Eterno le habla sobre algún caso, una situación, y usted dice, ¿Y hacia dónde salió Abraham? Salió hacia un lugar que se llama ¿quién? Canaán, ¿sí o no? Pero llegó a Canaán. ¿A dónde llegó? A Harán se dice. ¿Y qué significa Harán? La palabra Harán significa surgir. Lo primero que él hace es que cuando usted decide salir, escúcheme, tomar la decisión de creer al Creador, empieza ¿qué? A surgir usted. No tiene todavía el nombre completo, no tiene todavía la verajot, apenas está en un proceso que el Creador quiere hacer con usted. Está iniciando un proceso. Por ejemplo, le hemos dicho, usted mañana va a hacer bar mitzvah. Su mamá dice, no, está en la cuerda floja. Porque por un lado cumple, pero por otras como que todavía le falta. Y la idea de hoy es que aprendamos a ¿qué? A concientizarnos, ¿para qué? Para que hagamos lo que hay que hacer. Amén. Pero luego llegó a otro lugar. ¿Cómo se llamó el otro lugar a que llegaron? ¿Qué significa Shechem? Yo lo expliqué hace 20 años. ¿Qué es Shechem? Escuchen bien. El lugar para llevar ¿qué? Yugo. Lo que hay aquí, en esta parte de la espalda de aquí. Exactamente. En la parte física, ¿qué es? Es inclinarme. ¿Para qué? Cuando usted va a cargar algo, usted se inclina para ponerlo aquí, ¿no, varón? Bulto de cemento, usted, póngalo ahí. Eso corre sin problema. ¿Pero dónde es? Aquí en el yugo, casi que en la parte de arriba de la espalda. Cuando la gente tiene problemas de que estoy cansado, que me duele aquí, que estoy estresado, son seres que se ponen en ese lugar. Ustedes los han visto, ustedes vieron la película del Aro, si no estoy mal, o alguna parecida. Por eso es que cuando oramos, ponemos allí y reprendemos en ese lugar. Amén. Usted se siente cansada, me duele, ay, no sé qué. Entonces, ¿qué es esto? Es inclinarse para llevar ¿qué? El yugo. Y a eso es a lo que se refería Yeshua cuando dijo que hay que tomar ¿qué?
el madero. Tomar su yugo, porque su yugo es fácil y ligera, ¿qué? Su carga. Entonces mire que lo que enseñó Yeshua es lo mismo que está pasando aquí con Abraham. Y lo mismo que el Creador hace con nosotros. Él al otro día no te va a pagar los recibos públicos. El Creador lo que va a hacer es que va a ayudarte para que surja, pero ¿qué? Tú tienes que empezar a cargar con tu propia negatividad. Ah, usted es malhumorado, mal geniado, pues empieza a corregir eso. Ah, usted es terco, empieza a ¿qué? A suavizar y a pensar en el otro. Usted es egoísta, piensa en el otro, no piensa en usted. ¿Están comprendiendo la idea? De esto es que se trata la Torá. Leer lejá es esto. Y se lo voy a explicar. A usted le dijeron, usted de pronto es un poco prepotente, hablando del caso, por ejemplo, del leo, que los leos son orgullosos y obstinados. Y no agachan la cabeza a veces. Y resulta que usted viene y Yeshua le dice, tiene que poner ¿qué? La mejilla. La otra mejilla. Vean, me pegan y yo saco y también pego. Leamos porque es que, escuchen bien, muchas personas piensan que Yeshua vino a hacer algo diferente a lo que está en la Torá y no es cierto. Lamentaciones capítulo 3, verso 30. Esto que enseñó Yeshua estaba en Lamentaciones 3:30. Voy a explicar esto porque es muy importante. Hoy día la gente se mata en la calle por una mala mirada. ¿Me hago entender? La gente tiene una falta de una intolerancia muy grande. Una falta de solidaridad, una falta de respeto por el otro. Y la Torá nos dice, pero aman al Creador, ¿no? Y te saludan y te dicen, Dios te bendiga. Pero son intolerantes. Hay algunos que son tolerantes con la gente de afuera, pero con su esposa no son tolerantes. Con sus hijos no son tolerantes. Pero afuera, con la calle, son una maravilla. Miren lo que dice Lamentaciones 3:30. Dar la mejilla al que le hiere, hartarse de oprobios. Muy bien. Voy a escribirlo en hebreo. ¿Cómo lo explicaría usted? Ahora sí, yo sé, qué pena. No, yo diría que como cuando usted está peleando, si usted le pega, usted no puede ir a tirar el otro. Porque el mismo Mashiach dijo, la pelea de nosotros no son así, de carne, sino... Deme un ejemplo, porque yo no los veo a ustedes peleando a puños o a palos o con vainilla, ese no es el caso nuestro. Pero deme un caso que yo pueda entender de qué es algo de no poner la mejilla. Pero por ejemplo, su jefe le saca la rabia a usted. Hablemos de cosas prácticas. ¿Qué cosa le hace dar rabia a usted? Que no tolera del otro. Que le lleven la contraria, por ejemplo. Y no estamos peleando con palos, ni con peinilla, ni con Hasbe Shalom, con armas. Bueno, sí, digamos. A mí una cosa que sí me choca es la injusticia. La injusticia, muy bien. De esos temas que quiero que me hablen ustedes, como que la gente de afuera pues se darán puños Hasbe Shalom, pero nosotros no. Pero sin embargo hay cosas que también nos pueden molestar, y que no soy capaz de dar la mejilla, a pesar de que conozco la Torá y aprendo a leer hebreo y tengo kibbutz y talit. A eso es que yo me quiero referir. Que usted dé una orden y no se la cumplan. A mí sí también lo mismo, no, la injusticia no me gusta. O sea, Un caso pues, puntual. A mí me gusta el 50 y 50, así es. Que A mí es que me contradigan, o sea, que no sea verdad a veces que dicen cosas que no son y aseguran que sí, y no es así. Un ejemplo. Es porque Un ejemplo. se acerca. Entonces le da rabia que le acerquen. Un ejemplo, un ejemplo. Puede ser. O sea, o eso, o por decir que a veces, o sea, uno puede tener la razón y le dicen que no. Ahí donde usted, ¿y es capaz de poner la mejilla usted? No, De dar la razón. le meto el guante. ¿Y la varona qué signo es? Libra, pero ella es... ¿Ascendente en qué? ¿Escorpio? De razón ustedes dos no, ustedes chocan de pronto a Malí con ella, ¿no? Pues ya ignoran. Cuando hablan. Sí. Esto porque yo estoy hablando acá, porque a veces dependiendo de los ascendentes, a veces hay choques. Para que aprendamos a saber quiénes somos. Y a saber por qué choco. Es que ella es igual que yo en tal cosa. Entonces tengo que aprender a corregir eso y no dejarme llevar. Para eso es que estamos explicando esto de la Torá. Amén. Por ejemplo, ¿no le gusta que qué, varona? Me manden. Que me hablen a mí como muy fuera. No. Oiga, Pero iba a mandarla así que, mi amor, me fuerza un poquito. Sí, Eso con que, hambre. tráigame un No. Pues haga. ¿De qué pedir permiso? Ay, Sí, esa... ¿qué? No. Voy a explicar por qué es tan incómodo para el Libra que le endilguen cosas que no son.
Porque Libra es equilibrio, por eso es una balanza, justicia. Él busca la equidad. Entonces, cuando el Libra encuentra que hay algo que no hay equidad, que no está bien, entonces eso genera ¿qué? Un choque en el Libra. Después te preguntaba, ¿qué le molesta? Te dijo, no es que somos Libra. No, hay algo que molesta a los Libra y lo que nos molesta a los Libra es la injusticia. Vosotros perseguimos la equidad. Por eso un Libra puede ser un juez que establezca justicia. Bien, como ya hemos entendido un poco la idea, amén. Entonces vamos a mirar lo que significa mejilla, a lo que se refería a quién, Yeshua. Entonces algunos dicen que colocar la mejilla es ser un tonto. Y muchos, escúcheme bien, muchos que siguen a Yeshua, con esa idea, se aguantan cualquier situación. Si por ejemplo el esposo llega borracho y coge a la esposa y la golpea, ay no, pero es que el Señor dijo, eso no lo dijo el Eterno. No es que me tengo que aguantar que mi esposo se acueste con 10 mujeres y luego quiera acostarse conmigo, eso no lo dice la Torah. ¿Me están entendiendo? Eso lo dicen los líderes religiosos, pero no la Torah. Y con esa mala percepción es que han entendido mal lo que Yeshua quería enseñar. Pero Yeshua estaba hablando de quién, de Yermiyahu capítulo 3, verso 30. Cuando dice que tienes que poner la otra, ¿qué? Mejilla. Porque la palabra mejilla en hebreo es esto. ¿Y cuánto vale? Ah, bueno, aquí la palabra de Yermiyahu 3, 30, ¿vale cuánto? ¿600 qué? La palabra 609 es igual a la palabra Berajá Shalom. ¿Cuánto vale eso? 609 es igual a ¿qué? Poner la mejilla es ¿qué? Tener ¿qué? Bendición de paz. ¿Qué es? Escúcheme bien. Lo que usted logra cuando no le responde al otro de la misma manera. Si alguien le sacó la rabia, pues le dijeron, Batseba, hágame el favor y me lava los plátanos. Entonces Batseba, ¿qué va a hacer? Baruch Hashem va y lava los plátanos sin decir nada. Entonces la otra persona que quería sacarle la rabia a Batseba, ella ¿qué? Va a hacer la rabia y se calma. Porque no logró lo que quería. Porque lo hacía con un propósito. Lo hacía con él. Es que muchas veces el esposo, como son contrarios, recuerden esto, son contrarios, usted quiere afectar al otro a veces hasta por molestarle la vida. Y llegó cansado del trabajo, llegó incómodo con alguien del trabajo y quiere desquitarse ¿con quién? Con la esposa o con el esposo o con los hijos. Entonces hace justamente lo que sabe que le va a molestar al otro. Por eso estoy diciendo que colocar la mejilla es lo mismo que generar una bendición de paz. Y es eso a lo cual Yeshua se refería. Entonces, cada vez que colocamos la mejilla, estamos generando una ¿qué? Una berajot de shalom, de paz, porque no estamos respondiendo con la negatividad del otro. Eso es lo que Yeshua quería decir, que está, como le decía, está en Lamentaciones de Yermiyahu capítulo 3, verso 30. Amén. Entonces tengamos presente eso, nosotros tenemos que aprender a hacer eso. ¿Por qué? Porque colocar la mejilla no es de tontos. La palabra mejilla en hebreo es esta, lejí. Y la palabra valiente, vale 48, es lo mismo que la palabra ¿qué? Valiente. Entonces mire que no se refiere a ser bobos. No, porque la Torah nunca nos enseña a ser bobos. Simplemente a ser sabios, a ser entendidos. Por eso, ¿quién es un sádic? Por la Torah, ¿quién es un sádic? Voy a decirlo, aquel que ha doblegado su yeser hará. ¿Qué dice el Talmud acerca del sádic? El Talmud que dice, voy a explicar esto, que aparece en Mislet. En Mislet que dice, el malvado sin dientes es sabio. Escuchen bien lo que dice el Quisleo Proverbios. El malvado sin dientes es como un sabio. Pero ¿qué dice el Talmud? Que tomó esa frase para escribir lo siguiente. Al malvado túmbele los dientes. ¿Me están entendiendo? Al malvado túmbele los dientes, dice el Talmud. Pero se refiere a coger a alguien y tumbarle los dientes porque la gente cuando lee el Talmud a veces no entiende. Lo que quiere referirse es a otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué dice
cómo se escribe la palabra malvado. Ya entendimos esto, ¿verdad? ¿Cómo se escribe la palabra malvado en hebreo? La palabra en hebreo malvado es rasha. Res, Shim, Ain. ¿Cuánto vale? 570. Y diente en hebreo se escribe. ¿Cuánto vale? 326. Es una nun. Cuando usted le quita a 570, 366, ¿cuánto le da? Esto es rasha, es un malvado, una persona que no tiene Torah. 214. Esto es 4. De 7 a 7, ¿qué? 214. Ah, 7 a 7, 0. 204. 200, ¿qué? ¿Y qué es 204? Justo. ¿Cómo describe justo? Un sádic. O sea que Abraham fue sádico. ¿Cuánto vale sádic? 204. Por eso es que la Torah nos habla de que quebrarle a un racha los dientes es quitar ¿qué? La negatividad. Realmente lo que está hablando es eso. ¿Qué es lo que nos está diciendo mejor? Que al malvado tiene que usted quitarle ¿qué? El ímpetu que tiene para que no lo afecte a usted. Y la manera de quitarle el ímpetu al otro no es, escúcheme bien, criticando al otro, sino corrigiendo su negatividad. ¿Me está entendiendo? Si alguien quiere pelear conmigo y a mí me da rabia de la injusticia, yo no le puedo decir a otro, usted es un injusto, que es lo que normalmente hace. Usted no está bien, eso no es así, no. Lo que tengo que hacer yo es corregir mi negatividad acerca de la injusticia. Lo corrijo yo y evito problemas y hago de ese malvado un propio sabio. ¿Me comprendió la idea? No entendí. Voy a volverlo a explicar. Tal vez no me hice entender. Yo soy Libra, digámoslo así. Y no me gustan las injusticias. El otro me está ofendiendo por algo que yo no hice y que es injusto. Y lo hace de una manera impropia para que yo saque mi negatividad. Y mi negatividad, ¿cuál es? Que me endilguen una cosa que no es. Normalmente, ¿qué hace el Libra cuando le endilgan algo incorrecto? Pelea. Si usted quiere ver a un Libra peleando, como es una balanza, dígale que hizo algo que no corresponde y verá que va a pelear. ¿Cuál es la negatividad del Libra? Esa, la inequidad. Dejarse llevar, ¿por qué? Por la ira, por la que le digan que algo es injusto. Entonces, ¿cómo hago para corregir al otro? ¿Peleando con el otro? No, corrigiéndome yo para no dejar que la injusticia me afecte a mí. Y de esa manera genero lo que dijimos acá, una verajot, y en vez de hacer a ese rasha más necio, lo hago ¿qué? Sabio. Porque ese que va a decir el otro. Y le quise sacar la piedra a ese y no pude. O sea que uno nunca debe dejarse, como el cuento, dejarse tentar de ¿Me está entendiendo? Exactamente. A eso era que se refería Yeshua. Cuando le dice a usted ponga la mejilla, es sea sabio, hermano. Y eso significa led leja. Eso es led leja. Haga introspección de su propia vida. Porque nosotros estamos dispuestos a corregir a los otros, ¿no han visto? A llamarle la atención al otro. Usted inclusive escucha la Torah y usted no hace la Torah. Escuchen bien, por favor. Usted a veces escucha la Torah y usted la hace, escuchen bien, cuando usted le viene en gana. Perdone que le hable así. Pero hay cosas que usted acepta y otras cosas que no acepta de la Torah. Y yo aquí estoy para enseñarle y aún así pasa eso. ¿Por qué? Porque esta paracha es para usted y es para mí. Y es para el que está al otro lado. Al que sabe la Torah de memoria pero no la hace. ¿Me están comprendiendo la paracha? ¿Están entendiendo la paracha? Por eso la paracha no dice led solamente, sino que dice led ¿qué? ¿Por qué es led leja? No es led, es led leja. Les dije al principio porque estamos hablando de su otra parte. Miren que este es el reflejo de lo que aparece aquí. ¿Me están entendiendo? Esta es una mejilla colocando la... Este es tu parte negativa, que es tu esposa. Esta es tu parte negativa, que es tu esposo.
Esa es tu parte negativa, que es su yetzer hara. ¿Me están entendiendo la idea? ¿Usted quiere ver su parte negativa? Está en su compañero o su compañera, es lo más cercano. Porque si yo le hablo de su yetzer hara, usted no lo va a recibir, no lo va a aceptar. Créame, a veces a usted le dicen o a mí me dicen algo negativo y de pronto uno no lo acepta de buena manera tan rápido. Este es su leleja. Es como un espejo. Ese es su espejo. Y el mejor espejo es su consorte, su esposa, su próximo. Y Yeshua dijo, ame ¿qué? A tu prójimo. Pero nosotros, ¿para qué somos buenos? Para amar al otro, pero a mi prójimo, no. Y me porto bien con el que está al otro, pero con mi prójimo, no. Y es justamente lo que tenemos que hacer. Eso se llama, por eso dije que esta paracha era tan bonita, tan maravillosa. Porque si usted no hace la Torah, usted va a seguirse guiado. ¿Por qué? Por la astrología. Y va a tener muchos Ismaeles. Pero el Creador no quiere que tenga más Ismael. Él quiere que tenga un Yishak. ¿Me está entendiendo la idea? Pero la decisión no es mía. La decisión es suya. Porque esta paracha la he escuchado varias veces. La gente del otro lado no, pero ustedes como que Gilá sí la han escuchado. Y algunos se resisten a hacer. En algunas cosas ustedes han cambiado, Baruch Hashem, y me alegro mucho. Pero en otras ustedes aún siguen que tercos. Y están donde en Shechem. Y miren algo interesante de esta paracha. Dice la Torah que Abraham tuvo que ir a dónde? A Misraim. Pero él no fue con el permiso del Creador. Por eso su descendencia fue ¿qué? Esclavo durante 400 años después. Porque no fue con el permiso del Creador a un lugar que era oscuro, a un lugar que era bajo, donde iba a tener problemas. Y por eso usted muchas veces se mete en problemas porque no es guiado por la Torah, sino por sus propios instintos. Y cuando ya está metido en el problema, entonces ahí sí pide la ayuda del Creador. ¿Por qué les pregunté ahora qué es lo que le molesta? Porque el propósito no es que usted se sienta mal, sino que usted recapacite. No es otra cosa. ¿Para qué? Para que cambiemos la actitud. ¿Por qué? Porque de lo contrario, Abraham nunca hubiese sido ¿qué? Abraham. Ni Sarai sería ¿qué? Sará. Porque la Torah dice que después de que él llegó, él dice que fue a una montaña. ¿Y cómo se escribe montaña en hebreo? Har. Pero ¿cómo está escrita en la Torah? Hajará. Es decir, que Abraham realmente lo que hizo es ir hacia la letra G. G del nombre del Creador. Y eso se llama ¿qué? Subir. Y entonces el Creador le dio ¿qué? Un nuevo ¿qué? Nombre. Y luego le hizo una ¿qué? Una Brit Milá. Porque solamente Abraham, cuando tuvo Brit Milá, fue que pudo tener ¿a quién? A Isaac. Y entonces, para concluir antes, se van a dar cuenta que cuando el Creador le dijo Lej Lejá, Abraham tenía ¿cuántos? 75 años. ¿A los cuántos años engendró a quién? A Isaac. A los 99 que hizo la Brit Milá, o sea que ya tenía ¿cuántos? Un año, tenía ¿cuántos? 100 años. Él tenía 100 años, pero ¿cuántos años vivió? 175 años. ¿Me están entendiendo la idea? Si él tuvo a Ismael a los 86, porque siguió su camino. Pero cuando hizo el Brit, ¿tuvo a quién? A Isaac. ¿Y cuántos años vivió? De 175 años, es decir, realmente él vivió esto, mire. Lo que vale el Lejá vale 100. Si usted quiere vivir una vida plena, con propósito, como dicen por ahí, usted tiene, escúcheme bien, suena feo, seguramente, pero es así. Tiene que venir al Creador, hacer la Torah, y entonces su vida realmente empezará a vivirla. Es decir, hay problemas que no son míos, y tratamos de resolver los problemas que no son míos. Y ahí no está el Creador. Yo quiero que me entiendan eso. Yo quiero que piensen como pueblo de Israel. A veces nosotros nos metemos en problemas de otros y le pedimos al Creador que nos ayude. Voy a explicarle qué hacemos nosotros los padres. Escúchenme bien qué hacemos los padres. Voy a explicarle. Nos pasa todo, varón, a mí me pasa. Escuchen bien lo que pasa. Nosotros los padres malcriamos a los hijos. Cuando ya están malcriados, le pedimos al Creador que los corrija. Y le hablo de todos nuestros hijos. Todos tenemos eso. Entonces le pedimos ahora sí al Creador, ay Padre, cámbialo. Cuando nosotros somos los que lo hemos hecho mal. Tenemos que aprender por la Torah en qué momento tenemos que ya no seguir en esa tónica, sino aprender a qué, a dar un paso al costado y dejar que ellos vivan su propia vida. Por esa razón es que
Abraham se tuvo que separar de su Yetzer Hará, que es Lot. Si usted tiene, yo no entiendo cómo, no sé cómo explicarles más la Torah. Le he explicado aquí, pero ustedes están pensando en otra cosa. He dicho que es un racha, que es el diente, pero lo voy a explicar de otra manera, bendito sea. Abraham, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale Abraham? ¿Y cuánto vale Lot? Lot se escribe así, pero sin la Bab, ¿cuánto vale? ¿Y cuánto vale esto? Ya lo vimos ahora, 204 vale, que es justo. Cuando Abraham se separa de Lot, se está separando de su Yetzer Hará. Si usted sigue viviendo con su Yetzer Hará, nunca va a ser justo. Si yo no soy capaz de separar aquello que hace que el otro siga siendo malo, yo no voy a ser mejor persona. No era yo como padre buena persona cuando a mi hijo me pedía lo de los servicios públicos para irse a rumbear. No estaba haciendo lo correcto, pero aunque yo pensara y me quisiera convencer de que estaba haciendo lo correcto, no era lo correcto. Abraham anduvo ¿con quién? Con Lot, para allá y para acá. Pero Lot, ¿qué era? Su negatividad. Tanto así que Lot, ¿para dónde se fue? Para la orilla de Sedón. Y él dijo, cuando usted coja, yo coja al contrario. Él escogió ¿qué? Sedón, y Sedón era un sitio de malvados. Entonces, a eso es que yo me quiero referir, varona Delmira, para responder un poquito la pregunta. Voy a finalizar aquí. Lech Lecha nos habla de la necesidad de salir de aquella información astrológica que determina nuestro mundo en esta era. Esa información astrológica con la cual nacimos no nos acerca al Creador. Espero que lo entiendan. No. Esa información astrológica es solamente para que usted viva bajo este nivel, separado del Creador, y por eso es que hay 12 tribus arriba. Porque si usted se deja llevar de la información astrológica, nunca va a estar cerca del bendito sea. Y nunca va a ser la Torah, sino que va a ser su propia voluntad. Y lo único que va a hacer es crear Ismael. El Creador nos está diciendo hoy que ya es tiempo de que usted, escúcheme bien, haga una introspección de su propia vida. Y de que mire su interior. Pero que no lo mire y diga, ay, sí, tan bonita es la parashá, tan linda es la parashá, ay, sí. ¿Entendió algo? No entendí nada, pero tan bonita. No. Es para que tome una decisión. Y la decisión es salir. La decisión es decir, hasta aquí va. Hasta aquí ya. Voy a cambiar esta situación que está afectando mi hogar, que está afectando mi propia vida, que está afectando mis propias decisiones, que está afectando mi manera de vivir la vida. Pero tiene que pensar, ¿en quién? ¿En el otro? No, en usted mismo. Lech Lecha. Y empiece por usted y empiece por el que tiene al lado. Y el que tiene al lado se llama su esposo o su esposa para los que tienen pareja. Para aquellos que no tienen pareja, su hermano o su hermana, su papá o su mamá. ¿Me están entendiendo? ¿Con qué propósito? Escuchen bien. De que usted vaya ¿a quién? A la tierra prometida. Y en esa tierra prometida está la luz, está la or, está la comprensión de la Torah. Está el lugar donde usted hace Berajá Shalom, bendición para su alma. ¿Qué es la tierra prometida? Escuchen bien, hacer la Torah y tener Shalom, ser completo. ¿Amén? Amén. Justo es aquel que corrige su mala inclinación. Si usted comprendió la parashá, dele un aplauso al Creador. Baruch Hashem.